Buenos días, mis queridos alumnitos del segundo año de secundaria. Hoy es miércoles y nos corresponden las áreas de historia, geografía y economía. Vamos a empezar entonces rápidamente con historia. A ustedes les toca el tema la iglesia y el cristianismo, arte y cultura medieval. Vamos a empezar entonces a explicar cómo fue la iglesia en la Edad Media. La iglesia fue una institución muy poderosa porque fue una época profundamente religiosa. Por esa razón fue que la Iglesia Católica tuvo mucha influencia sobre la sociedad. Fue así que nace un nuevo concepto de unión llamado el cristianismo. El mundo cristiano entonces se divide en dos. En el oriente optó por la iglesia griega ortodoxa y por el occidente se mantuvo fiel a su iglesia católica romana. ¿Cómo se organizó la iglesia en la Edad Media? Se organizó de la siguiente manera. Se divide en dos, el clero secular y el clero regular. Para entender mejor entonces, los invito a ver las siguientes diapositivas. Muy bien, alumnitos del segundo año de secundaria, tenemos acá la primera diapositiva sobre la iglesia medieval. La Edad Media fue entonces una época profundamente religiosa, por eso la iglesia católica tuvo mucha influencia sobre la sociedad, y aunque existían otros credos, en el siglo XI, Europa era en gran parte cristiana. ¿Cuáles fueron las causas de esa influencia? La unidad de la fe cristiana en Europa occidental, el predominio cultural del clero, es decir, prácticamente fue la única clase letrada en la Edad Media, la íntima conexión entre la iglesia y el poder civil, la que no siempre fue armoniosa, la eficiente organización eclesiástica y su severa disciplina, su creciente poderío económico. La iglesia era dueña de grandes riquezas y enormes extensiones de tierra. La Iglesia Católica alcanzó un poder supremo en el siglo XII. Su triunfo se debió también a la ola de fervor cristiano que envolvió a las clases humildes. La fe se fundaba en la esperanza de una vida mejor. La Iglesia orientaba a sus feligreses, evitando que cayeran en herejía. Herejía quiere decir ideas religiosas contrarias. Para conseguirlo contaban con tres poderosas armas: la excomunión, el interdicto y la Inquisición. ¿Qué era la excomunión? Consistía en la expulsión de la comunidad cristiana a todo aquel que no obedecía las órdenes de la iglesia. Era considerado el peor castigo de la época medieval. El interdicto era un castigo eclesiástico aplicado a toda región o provincia, y la Inquisición, fundada en el siglo XII por el Papa Inocencio III, era un tribunal eclesiástico que buscaba castigar las herejías. Para obtener información, los inquisidores torturaban a los acusados. Los castigos, que variaban según su pecado, iban desde pasear al lomo de un burro con una soga en el cuello y un gorro puntiagudo llamado San Benito, hasta ser quemado en la hoguera. En Occidente la iglesia se vinculó estrechamente a la sociedad feudal. Ella misma era un gran poder feudal, pues poseía la tercera parte de la propiedad territorial del mundo católico y, entre otras cosas, tenía derecho al diezmo. ¿Qué era el diezmo? Era la 10ª parte de las cosechas de toda la gente. Además, muchos miembros de la nobleza llegaron a ser obispos. Ellos recibían su diócesis como concesiones de los reyes y de otros nobles, y al igual que cualquier otro señor feudal, disponían de feudos y de numerosos vasallos. Como consecuencia de esto, la iglesia secularizó y sus costumbres se relajaron. Muy bien, mis amores, ahora pasamos a geografía. Muy bien, mis queridos alumnitos del segundo de secundaria, continuamos entonces con la clase de geografía. Ustedes se quedaron en la clasificación del territorio peruano, pero en la forma tradicional, como el territorio peruano se divide en costa, sierra, selva y mar peruano. Hoy vamos a aprender dos clasificaciones más. La primera, las 8 regiones naturales, que fue propuesta por el doctor Javier Pulgar Vidal. Según sus estudios, él dice que el Perú se divide en 8 regiones naturales. ¿Cuáles son estas 8 regiones naturales? Empezamos. Chalo Costa, Yunga, Quechua, Sunio-Jalca, Puna, Janca o Cordillera, Rupa Rupa y Omagua. Vamos entonces a la siguiente clasificación. Esta fue estudiada y propuesta por el doctor Antonio Brack-Egg, que él propuso que el Perú se divide en 11 ecorregiones. Pero vamos a empezar primero aprendiendo qué es una ecorregión. Una ecorregión, chicos, es un área geográfica que se caracteriza por condiciones bastante homogéneas en lo referente a su clima, a su suelo, a su hidrología, a su flora y su fauna.
¿Cuáles son estas 11 ecorregiones entonces? Empezamos. Mar tropical, mar frío de la corriente peruana, desierto del Pacífico, bosque seco ecuatorial, bosque tropical del Pacífico, la serranía esteparia, la puna, el páramo, los bosques de la selva alta, el bosque tropical amazónico y la sabana de palmeras. Muy bien, ahora los invito a ver las siguientes diapositivas. Muy bien, queridos alumnitos, acá tenemos entonces cómo Javier Pulgar Vidal en 1941, ¿sí?, justifica que el Perú se divide en 8 regiones naturales. ¿Cómo justifica eso? Por sus datos de altitud, por sus nociones geográficas, por datos folclóricos, datos de toponimia, clima, flora y fauna. Muy bien, ahí tenemos entonces. ¿Cuáles son estas 8 regiones naturales? Tenemos la primera a la izquierda, la región Chala o Costa, que va de los 0 metros a 500 metros. Vamos a la segunda, la región Yunga, de 500 a 2500 metros. La región Quechua, la región Suni, la región Puna o Jalca, Janca o Cordillera, región de Selva Alta o Rupa Rupa y la región Selva Baja u Omagua. Muy bien, ahora vemos las 11 ecorregiones clasificadas por el doctor Antonio Bragg-Egg. Él dice que las 11 ecorregiones son el mar frío de la corriente peruana o de Humboldt, el mar tropical, el bosque tropical del Pacífico, el bosque seco ecuatorial, el desierto y lomas costeras, la serranía esteparia, la puna, el páramo, la selva alta, selva baja y la sabana de palmeras. Muy bien, mis amores, continuamos ahora con economía. Muy bien, mis alumnos del segundo de secundaria, vamos entonces a hablar en economía sobre las necesidades humanas. Recuerden, chicos, que la economía pretende satisfacer las necesidades humanas, pero necesitamos saber qué son primero las necesidades humanas. Muy bien, es la sensación o carencia de algo unida al deseo de satisfacerla. Muy bien, entonces los invito a ver esta diapositiva que dice necesidades versus deseos. Una necesidad es una sensación subjetiva de carencia o falta de algo para satisfacerla. Cuando surge una necesidad, aparece en la mente de las personas sus deseos, es decir, aquellos satisfactores que existen para su satisfacción. La satisfacción está condicionada a la existencia del bien o servicio y, por cierto, a la capacidad de adquirirlo en el mercado. Clasificación y características de las necesidades humanas. La primera es de acuerdo a su importancia. De acuerdo a su importancia podemos ver que las necesidades se dividen en necesidades primarias. Son aquellas cuya satisfacción es imprescindible. En caso contrario, entraña peligro para la supervivencia. Estos son, por ejemplo, la alimentación, la vivienda y el abrigo. Necesidades secundarias son aquellas necesidades cuya satisfacción no es imprescindible, pero se busca la insatisfacción, no atenta contra la vida de las personas, pero sí puede afectar el desarrollo económico. Y por último, las necesidades terciarias, superfluas, suntuarias o de lujo. Son aquellas necesidades cuya satisfacción carece totalmente de importancia. Su insatisfacción no pone en riesgo la vida ni el desarrollo social. Acá podemos ver cuando se compran joyas, autos, casas, entre otras cosas. Por su origen y satisfacción, las necesidades pueden ser individuales, son aquellas necesidades propias de una sola persona y por lo tanto su satisfacción es individual. Necesidades colectivas son aquellas necesidades que tienen muchas personas a la vez y cuya satisfacción ha originado la formación de entidades especialmente organizadas para ese fin. Por ejemplo, la atención de la salud, la educación, transporte, protección, seguridad pública, centros culturales y centros de recreación. Muy bien, mis amores, por hoy hemos culminado entonces las clases de historia, geografía y economía. Nos vemos el próximo lunes con las clases de desarrollo personal. Recuerden que estas clases van por el WhatsApp grupal. Que tengan buen miércoles. Hasta luego, chicos.